¿Qué tal amigos? Y sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX. Como siempre me da mucho gusto saludar a mi estimado Néstor Velázquez. Más skate que nunca, ¿eh? ¿Qué Más tal? Ya te skater vi. que nunca, que hace 20 años, que hace más de 20 años, no, tiene, hijo de, no recuerdo, estaba yo morrito, tendría máximo, habré tenido como 3 años, que sí. No sé si recuerdes, en los 80s había unas patinetas que vendían y abajo traían como una bola en la parte de atrás, que era como una especie de freno, Ujú. y traían hoy en día están de moda y se llaman old school, pero son carísimas todavía. Y yo tenía como Sí. 9 años, entre 9 y 12, antes de entrar a la secundaria, no, menos, como 8, entre 8 y 11, porque en la secundaria lo dejé, porque dije, no, esto no es para mí, ya no, y me daba mucha cosa salir a la calle todavía en ese entonces, y había muchos vagos y etcétera, etcétera, pero en el patio de la casa de mi abuelita, no hacía olis ni trucos así, ¿no? Pero sí hacía así de que frenaba con la de esa cosa y me iba para atrás y luego giraba. Y tenía yo como 11 años. Digo, si hubiera tenido como más amigos en ese entonces y menos bullies, yo creo que si hubiera salido un poquito más con el asunto de la patineta. Luego, cuando ya fui más adolescente, hijo de su madre, me empezó a caer regordo que se dejaban las pinches patillas así en pico y escuchaban reggaetón. Bueno, se llamaba merengue en aquel entonces, el Ajá. precursor de lo que hoy conocemos como reggaetón, y dije, esto no es para mí. Mejor termino la prepa, mejor termino el bachillerato El tecnológico. baile del viper, ¿no? Ándale, y esas cosas, y decía yo, ¿por qué esto? Pues sí, Chacarrón, macarrón. Ah, no sé, no ah, escucho. La chacarrón, sopa de caracol, ¿no? ay, carajo, no, ese es el de las bodas. Y dejé la patineta. Ándale. 25 años, yo creo, más o menos, pues sí, porque ahorita tengo 44, lo retomé hace 4, entre miedos y caídas y todo eso, dije, no, y hasta que dije, no, mi madre tiene que Yo sí volver. me pasó igual que a ti, pero yo como a los 10 años, yo creo, agarré la patineta de mi tío. Al dar el primer pinche acelerón así como según yo había visto, que me doy un putazo. Me fui de Sí, espalda, ¡pam! Y me quedé ahí tirado con un dolor de cintura y jamás la volví a tocar. jamás la volví a agarrar. No, yo sí, y la agarraba, y fíjate, cuando tenía ya los hijos, mis dos hijos les compraba una patineta casi, cada Reyes, ¿no? Pues de esas de centro comercial, porque decía yo, no, están bien pinches caras las patinetas de tienda de patinetas especializadas. No, 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 no es así, porque luego la dejan, y con la del Walmart a cada rato, papá, mi patineta ya no la uso, ¿no? Bueno, pues yo la uso. Y me eché como fácil 6 patinetas así de centro comercial tratando de hacer trucos y yendo y viniendo y todo eso, y lo dejé otra vez, ¿no? Pero sí pasé casi 25 años sin agarrar una patineta oficial hasta que dije, no, ya. Hace 4 años empecé con una rosita, y luego dije otra y otra y otra, y ya no lo voy a soltar, no me importa que me rompa la cadera, me rompa los codos, me disloque, y te traigo acá la bola, traigo de las caídas. No, sí me dije, ya tengo una patineta profesional, a lo que venimos. Y sí, me partí mi madre, dice el del comercial, y pues sí, Sí, no, vi los dos azotones. sí, no. Y es que, fíjate que dentro de mis inestabilidades emocionales y mentales, madre mía, cómo me ha sacado la pinche patineta, cómo me saca así de que de repente llamadas y trabajo. ¡Ah! No, a la fregada, vámonos, 20 minutos, y 20 minutos está ahí el loquito corriendo en la patineta, dando vueltas, haciendo frenos y barridas, y una que otra vez que se cae, y ahí la lleva, ahí la llevo, ahí la llevo, ahí la llevo, porque sí Ujú. han sido momentos así de mucha tensión, mucho estrés, y las patinetas. Así que si usted tiene 40 años, dése una vuelta por el canal XHT Web. Ahí estoy publicando los videos de mis experiencias patinetiles de un hombre de 40 años. Creo que ya no cuenta como crisis 40 y de más. 40 y 40 y más, porque creo que ya no cuenta como crisis de los 40, o sea, la crisis de los 40 matemáticamente que siempre hemos documentado aquí en La Voz del Pueblo es a los 42 años, ¿no? Y de ahí luego viene la de los 49. Entonces ahorita ya tengo 44, entonces estoy medianamente estable, y el cerebro pues sí obtiene su recompensa del placer del deber cumplido
con cada giro que da la rueda de la patineta. No, 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 si tiene la oportunidad, hágalo. Es algo que sí, pues sí da miedo porque pues sí, vemos en la televisión, en las caricaturas, ¿no? Que la patineta es como parte de los argumentos cómicos, pues pisa la abuelita la patineta y se cae y todo el mundo se ríe. Tú pisaste la patineta, Eh, caíste y seguramente alguien se rió en aquel entonces. Que yo empecé así, ¡pah! si ya vieron los De videos Woody despedido. de Buddy despedida, si ya vieron los videos del canal XHT Web, no los culpo si se ríen, de verdad es algo que sé cómo giro en mi propio eje así y luego caigo y dos veces, bueno, en realidad fueron más Como de, que en vez de subir el pie lo pateas y se te va de lado, ¿no? ajá, no fueron dos veces, sí me caí, o sea, hay dos videos que son los que sí alcancé a grabar, pero sí me caí como seis veces porque Ah, es una velocidad endiablada y dije, no, no, esto no tiene que, y ahí ando con mi equipo, pero muchas gracias por ver los videos de XHT Web. Esta nueva etapa de que el programa Bactoon tiene viajes, tiene cosas ahí, no se la pierdan. Y el canal XHT Web pues sigue siendo el canal XHT Web. Hoy hablamos de patinetas, mañana hablamos del deportivo gentrificado, la próxima semana vamos a ir por unos tacos al tianguis. Así que no se pierdan los programas del canal XHT Web y venimos y platicamos aquí también de todos los resúmenes que estamos haciendo por allá. ¿Y qué cree? Estamos ahora en la quinta transformación de la voz del pueblo. No cuarta, no nada, nada, nada. Quinta transformación de la voz del pueblo porque no hemos dejado de hacer el programa como tal, ¿no? Estamos en constante contacto, nos escribimos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues sí, tenemos trabajos y obligaciones y esas cosas. Y pues, mire, hemos dejado marinar un poquito las noticias. Estamos ya en este primer trimestre. ¿Y para qué le vamos a hablar de las cosas que están ocurriendo? O sea, todos vemos que nuestro gobierno, híjole, muy científica, muy presidenta con A, muy no sé qué, pero qué cara dura tiene la presidenta Sheinbaum para decir que nada de lo que estamos viendo está pasando. O sea, esta mujer la pones ahí frente a un accidente, frente a un choque, frente a baches, frente a falta de medicamentos en los hospitales, ya ni hablemos de la inseguridad y todo eso, y ella dice que nada está pasando y pone música folclórica y le vuelve a pedir, a exigir disculpas al rey de España, cuando el rey de España ha de estar por allá comiendo camote también y comiendo el pegamento español, porque realmente está horrible lo que estamos viviendo y a eso sumémosle eso lo nada más están, nada más están poniendo cada vez más restricciones e impuestos a sus ciudadanos españoles. exacto, Por eso también muchos se van de ahí. les está yendo mal Ya toda también. la gente que hace cripto se está yendo de ahí No, pues sí, porque les piden para empezar, si transfieres de tus cuentas de cripto de cualquier broker a tu cuenta de banco de España, ya te fregaste. Entró en vigor la ley MiCA que le obliga a las instituciones bancarias a pasar de tus datos, ¿no? De cuánto invertiste, cuánto metiste, cuánto ganaste, para precisamente pues también cobrarte impuestos sobre eso. está bien que los Muchos regulen, españoles muy enojados. está bien. Bueno, está bien, pero la verdad es que hay mucha gente en Wall Street, por ejemplo, que hace eso hace cientos de años, cientos de años, y no les han hecho más allá de unos que otros impuestillos, ¿no? Pues sí, Ya pero sabes, imagínate una las metida de historias de pata éxito. como el sonso del Milei, pues qué partida de, ¿no? Ándale Y también. que no sepan ni a quién Ponzi, ni a dónde. el duende Ponzi, el duende Ándale Ponzi el le duende pusieron, Ponzi, entonces, con su libra, pues ¿a con dónde van su a parar? cripto fraude. A su criptofraude, pues sí, imagínate cómo estuvo la onda, ¿no? Yo creo que a él, por decir inviertan en Libra, le dieron una lana y aparte le dieron una parte de esta criptomoneda Libra. Cuando todo el mundo en Argentina dijo, oye, che, ¿cuántas copas tenés? Y metámosle ahí los pesos argentinos, inflan la moneda y de repente los que tienen ahí el control saquen todo y sacan todo. Imagínate los que tenían así como que sus sueños y esperanzas en que durara tantito unos días marinándose ahí la moneda. Qué partida de Pues choripán le fue casi pusieron. igual con lo de, o sea, resonó mucho más la de Libra, porque pues la dijo este güey y el tema es que se vendió casi todo y la cripto cayó casi en sus primeras horas de vida.
pero también Trump cuando salió sacó Trump y Melania, Ah, y sí, una sus tercera que ya no figuró monedas. mucho, que fue lo mismo. Yo de hecho compré Melania y perdí una lana ahí por estar especulando. Gané y perdí, ¿no? O sea, quedé semitablas, pero hizo exactamente lo mismo Trump, ¿eh? O sea, él, bueno, no él, su hijo Barron o Berron, no sé cómo se llama, Ujú. hizo como su businessillo ahí con unos geniecillos del cripto y fue el que sacó las criptomonedas. De hecho, en estos días ya está liberando algunos tokens de Melania y va a bajar aún más el precio porque se Imagínate, vendió solo el 30%. quieren Se lana. vendió solo el 30% al público y gente de su gabinete, gente que trabaja con ella fue, digamos, beneficiaria de las monedas y no podían vender hasta después del primer trimestre. Entonces va a caer aún Para más. 1 de abril se van a ir todas. Sí, fíjate, llegó hasta los $14 y ahorita está en los 60 centavos de dólar. Melania, por ejemplo. La de Trump sí se mantiene por ahí de los $14, 13, pero sí también llegó a estar en los 40, se supone. Ah, pero imagínate otra Y no, vez la no resonó inflan. tanto como, ajá, exacto. Y no resonó tanto como con Milei, que hizo el criptofraude este, No, es que que se sí, escuda que pues nadie obligó a nadie, ¿no? Que es así el libre mercado y que ahora sí que los especuladores tomaron su riesgo y él solamente dio esa notificación que porque no había estado bien enterado, siendo que se documentaron creo que 8 o 15 reuniones con el equipo de Libra, ¿no? Que desarrollaron esta cripto. Entonces, hay viejo más payaso. bien él ya sabía que iba a pasar. Ya Ya iba a pasar. sabía, ya sabía. Ya sabía Ajá. y estando él siendo como el libertario más, no, que no le creo que no sepa cómo funcionan las criptomonedas. O sea, básicamente es ridículo lo que hizo. En, pues sí, bajo su argumento de viva la libertad, carajo, y todo eso, pues sí, o sea, está bien, pero no con la gente que tiene necesidad en estos momentos, ¿no? Como lo hemos dicho aquí, si va a jugarle a las criptomonedas, si va a jugarle al trader, si va a jugarle a esos, que sea con lana, que sepa que ya que ya iba a gastar, que ya iba a comprarse un gusto, que ya se iba a ir que con la cariñosa, que por el pomo, A fondo perdido, a casi fondo casi le perdido. llaman O eso. sea, dinero Ujú. que ya sabía que ya son 500 pesos que tengo ahí, los meto al Bitcoin, los meto al no sé qué, y atento, que siempre que, por ejemplo, si mete 100 pesos, a la mañana siguiente son 120, saque los 20 y a la mañana siguiente otra vez, y siempre estar atento porque es una, Luego son 60 ajá, es una si no apuesta. vendiste a tiempo. Y Ajá. si no vende sus 100 pesos, como dices tú, a la mañana siguiente ya perdió 40. Dice, bueno, ahí me quedo. Ujú. Y por lo regular las criptomonedas, cuando caen ahí se quedan un montón de tiempo. Yo les conté la experiencia que tengo con XRP. A XRP la tengo como de mi única fuente de ahí, de criptomonedas, Ajá. porque no confío en Bitcoin, no confío en la otra Ethereum y todas esas. No me dan tanta confianza como XRP porque XRP sí he tenido muy buenas experiencias. Apenas compré De 10. hecho, hoy pumpeó Sí, hoy creció. porque ya el CEO ya hizo oficial que ya la demanda que tenía con la SEC de Estados Unidos, que es la reguladora de todos los temas bancarios y bursátiles, ya desistió de la demanda que le habían puesto. Entonces, hoy pumpeó un poquito y subió un 12%, fíjate. Ahorita andaba, de ayer para hoy subió un 12%, de 2.33 hasta 2.59, casi 2.60. 2.59. Yo compré Fíjate. 10 que estaban en una cosa ridícula así de 10, 12 pesos. Dije, pues ahí las dejo. Esta siempre da el salto. Y sí, cuando las compré 10 10 XRPs, y una mañana me suenan así las notificaciones del Bitso y XRP estaba en 60 pesos, 68, 60 pesos. Dije, no, vámonos. Y saqué la diferencia, saqué la ganancia Ahorita. y le dejé ahí su lana. Y ahorita ya creo que nomás tengo 7 XRPs ahí marinándose y suben y bajan. Estuvieron en 60 pesos y luego bajaron a 40 y luego otra vez a 40 y ahorita andan como en 50, 52 pesos y son 350 pesitos Más ahí o menos. que van y vienen. Entonces, y se los repito, son lanas que ya estaban como destinadas a gastarse, a ya no estar dentro de lo que se pudiera necesitar.
ese es un punto muy importante cuando se metan en el asunto de las criptomonedas, porque pues sí está complicado lo de las criptomonedas si de repente no sabemos ni siquiera cómo funciona el dinero oficial. Y pues, ya le pasó a Argentina, le está pasando a todo mundo. Y mire, las noticias ahorita están pues súper raras, ¿no? Súper enrarecidas a todos niveles. Acaba de pasar la reunión esta extraña que tuvo el presidente de Ucrania con Donald Trump, una cosa ridícula. Salió barrido el presidente de De Ucrania. memes. Ajá, casi casi le dicen que, pues si quieres, ¿eh? Y yo estoy con Rusia. Digo, no sé cómo entendieron los expertos internacionales esa reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump y el otro fulano, pero los que no tenemos como noción así, ¿en serio este cuate está a favor de Vladimir Putin? O sea, el payaso más ridículo que ha habido, que ha visto Estados Unidos desde aquel que se le ocurrió crear al tío Sam, que es Donald Trump hoy en día, el payaso más ridículo con su Make Great Mm, America Man Again. Esas payasadas que hace Donald Trump, que muy americano, que muy estadounidense y muy no sé qué, y fue a besarle las patas a Vladimir Putin. O sea, todo el mundo está entendiendo que o le tienen así al Vladimir Putin o realmente trae una onda ahí pro, pro Rusia extraña, no porque sea malo con la gente de Rusia, ojo, las personas que chambean en Rusia, campesinos, nada contra ellos, todo bien. Siempre es los politicuchos, los que están arriba, ¿no? Y los que se la dan de valientes y no sé qué, pero los que se matan son los jóvenes, los que se parten la madre en los campos de Ucrania, en el campo de batalla son personas que pues nada que ver una cosa con la otra. Entonces, entendamos eso, ¿no? Para empezar. Y ahorita Donald Trump dice que sí, que va a negociar con Putin. ¿Qué chingados va a negociar con Putin, no? Entonces, está rarísimas las noticias, están rarísimas las cosas en este primer trimestre de 2025. Y hemos mm. visto las noticias ir y venir, y créanos que ha sido una cosa que nos sorprende ahorita, y mejor, en lugar de hablar de noticias corrientes, no porque sean corrientes de feas o así, sino constantes, pues, que están ocurriendo y que ya ni siquiera debería ser normal que no nos sorprendan estas noticias de violencia, pues sí, principalmente, ¿no? De violencia, de fraudes, de corrupción, de nepotismo en el gobierno, de todas esas ridiculeces que vivimos en la política mexicana. No tendría que ser normal que no nos sorprenda, ¿eh? O sea, no es normal que no nos sorprenda. Tendríamos que estar indignadísimos, pero pues creo que hay otras noticias un poquito más reveladoras. Hay unas noticias un poquito más esperanzadoras en el ámbito de la tecnología. Y para eso estamos aquí Es, en La Voz del Pueblo, en nuestra quinta temporada. Ya ni sé qué episodio es. Mire, usted no se pierda los programas, usted suscríbase y vamos a platicar nuevamente, vamos a hacerlo más constante nuevamente y entérese con nosotros de lo que viene. más clips más cortitos. De hecho, fíjate, Néstor, retomando un poquito el último tema, hay una noticia que alcanzó los titulares de hace unos días, justo porque científicos chinos, o sea, no hackers, sino científicos chinos, lograron vulnerar el código o el algoritmo de Bitcoin, que se supone que es muy seguro, y que un ordenador o una computadora común y corriente para desencriptar estas cadenas de seguridad que tiene configuradas en la blockchain tendría que tardar aproximadamente unos 340 años o una cosa así para hacer una sola. Este hallazgo de los científicos de China, específicamente utilizando computación cuántica, lograron descifrar y vulnerar estos códigos en tan solo 320 segundos, o sea, hace unos 8 minutos, lo que puede comprometer la seguridad del Bitcoin, pues notablemente, ¿no? Porque realmente la capacidad que tiene esta computador que ellos operaron, que fue uno de 18 qubits, para romper este algoritmo de la curva elíptica de que tiene Bitcoin. Ya sé que puede estar hablando en extraterrestre o en chino o mandarín para muchas personas, pero digamos, de lo que tardaba antes, de acuerdo al algoritmo de Bitcoin,
que como les comento, eran 340, 350 años para sacar una sola clave. Ahora con estos ordenadores cuánticos que tienen mucho más capacidad de procesamiento, pues se logró en tan solo 320 segundos, ¿no? Entonces, fue ahí una alerta para toda la gente que está involucrada dentro de la gestión de este activo que es intangible como el Bitcoin y otras criptomonedas, en las cuales justamente están obteniendo este tipo de resultados y pues les puso a tarea, por ejemplo, a poder desarrollar nuevas comunidades de prevención que estén operando con este tipo de tecnología. Obviamente todavía el quantum, computación cuántica no está abierta al público en general. Esto es muy caro, son computadoras que son necesariamente requeridas un ambiente controlado en específico de ventilación y de procesamiento de energía, porque pues por los cálculos que hacen necesitan mucha energía y en un domicilio regular pues no podrían operar. Pero también el día de hoy tenemos una noticia muy similar, pero al contrario de las computadoras que son inalcanzables para el público en general al momento. Se está hablando en el Vox Populi o en la última presentación de Barcelona de una computadora biológica. Es un mix entre los transistores, el silicio y algunas placas adaptadas con neuronas cultivadas en un laboratorio. Precisamente la empresa australiana llamada Cortical Labs presentó esta primera computadora al mundo con este innovador producto que se llama CL1, que es capaz de procesar información mediante neuronas reales cultivadas a partir de células madre en un laboratorio. Este diseño es, según ellos, sostenible y dinámico, ya que la eficiencia de consumo energético es 10 veces menor a cualquier computadora comercial en el mercado actual. ¿Cómo se mantienen vida las neuronas? Pues ellos tienen algún tipo de alimentación por gases y por electricidad. Como saben todos, nuestro cerebro obtiene los estímulos o las sensaciones de placer, de recompensa, a través de puros estímulos eléctricos, ¿no? Entonces, ellos alimentan esas neuronas a partir de este tipo de estímulos eléctricos y van haciendo una retroalimentación que les hace aprender de la capacidad que tiene un humano, por ejemplo. Entonces se adaptan a su entorno, hacen algún tipo de conexiones nuevas, lo que le llamamos la sinapsis, hacen con los nutrientes que se le proporcionan, hacen incluso crecer más. Cada computador cuenta con un estimado de 500,000 de neuronas en los procesadores que se tienen al momento en el mercado. Su valor inicial al precio público, bueno, es público, pero no todos tienen $35,000 que te costaría una computadora de estas, pero que también está abriendo la posibilidad, y así lo dicen los desarrolladores, de entrenar neuronas de, por ejemplo, gente que tiene Alzheimer, alguna esquizofrenia, algún tipo de desorden mental para, con muchos fallas y errores y entrenamientos de algoritmo, estas puedan pues emitir una cura, ¿no? Una curación a estas personas o algún tipo de tratamiento específico para que puedan desarrollarse mucho más rápido con este tipo de computadoras. En sí no es para que abras tu Word y veas el Internet con ella. De momento es más bien para procesar este tipo de cosas que son más específicas, pero también se puede usar en contact centers o en centros de datos específicos para almacenar cierto tipo de base de datos relacionales, ¿no?
que es como para hacer consultas, guardar productos, códigos, etcétera, etcétera. Para eso sí se puede utilizar. A la gente que no sabe mucho de esto, es como un Excel donde guardas datos, pero a nivel supermasivo y de una manera súper más económica y amable con el medio ambiente, porque no consumen tanto como los centros de datos actuales, ¿no? Que consumen cantidades monstruosas de electricidad. Incluso se habla de las cuentas, por ejemplo, de ver un video en YouTube, cuántas litros de agua se tendrían que utilizar para generar la electricidad y para que llegue hasta tu casa. Creo que son más de 180 litros por video que miras, de unos 5 a 10 minutos en promedio. Se está gastando esa cantidad de agua, ¿no? En consultar esos datos de video en un servidor, por lo menos de YouTube. Entonces, es lo importante. De momento, Néstor, vamos a hacer una pausa aquí antes de pasar a lo demás, para que nos des ahí tu opinión al respecto. A mí me da, digamos, emoción, ya lo había visualizado, pero incluso hay otros estudios más viejos que había leído antes, pero que no habían llegado a este punto, ¿no? Y ahora ya es una realidad, es comercial y pues de alguna manera está al alcance al momento de unos pocos, pero cuando se regularicen los precios de acuerdo a la demanda, pues creo que irían bajando mucho más y sería más amable con el medio ambiente que otros tipos de tecnologías, ¿no? Que hoy en momento tenemos operativas aquí, por lo menos en el mundo del Internet, de la programación. A nosotros como gente de tecnología, pues nos ha tocado ver estos servidores, cómo gastan, cómo se oyen los ventiladores de que gastan y gastan energía, el aire acondicionado que requieren los sites para enfriar todo esto porque son muy calientes. Pues también se abre también la otra vertiente de cómo se integraría con la inteligencia artificial y qué situaciones éticas se tendrían que validar antes de que esto se realice. Porque una inteligencia artificial con esa capacidad de aprendizaje puede tener ahí sus bemoles, ¿no? Interesantes. Y lo que a mí primero me preocupa es de dónde sacaron las neuronas. De una granja, las fueron creando, o sea, sí con células madre, de quién, cómo se autorizan. Es que ese asunto, cuando ya se tiene que tocar hacia comercio, cosas, prótesis, neuronas, donación de órganos, todo ese tipo de cosas que implican un ser vivo, que implican una persona que en algún momento vivió y cosas así, pues dices, bueno, ¿de dónde o con qué autorización? Es primer mundo, seguramente ya lo resolvieron allá en el primer mundo, pero a mí esa es la primera preocupación me da, sobre todo por el factor México, o sea, el factor que estamos viviendo de violencia, gente que desaparece y todo ese tipo de cosas. Si ahorita les decimos que además Pues de esos son, regularmente son de los cordones umbilicales, ¿no? O de las placentas. las Ahí se placentas. encuentran muchas, bueno, hay muchas empresas incluso de belleza que de ahí sacan las células madre para sus tratamientos. Bueno, entonces digamos que van a plantarse afuera de los hospitales o durante los hospitales, durante los nacimientos, y oiga, me regala el pedazo de ombligo del bebé o me regala la placenta, porque todos esos residuos biológicos pues tienen que tener un tratamiento especial. No es como que, ya salió la placenta y pues, ¿a dónde va a parar oficialmente en estos momentos? Si ahorita estas células o estos, pues sí, la placenta como tal, que es un residuo ya después del alumbramiento, ahora va a tener precio para darle a estas computadoras biológicas un seguimiento, pues estamos hablando de que sí tiene algunos elementos éticos por tratar, porque antes de poner a echar a andar un transistor, antes de ponerle 5 voltios a un microprocesador para que resuelva una operación lógica con puertas lógicas y cosas así, en la velocidad que lo hace una neurona, a mí primero me preocuparía que esas células madre, por ejemplo, podrían utilizarlas para otras cosas en otros estudios más apegados a la biología. Olvidémonos de la ética, olvidémonos de la parte comercial, sino más apegados a, por ejemplo,
el estudio de glaucoma, el estudio de cataratas y cosas así, que desde las propias células madres se pudieran resolver este tipo de cosas. Fíjate que esto de las computadoras biológicas y todos los elementos que impliquen piezas humanas, por decirlo de una forma, y algo tan delicado como lo son las neuronas, a mí antes de preocuparme de que si se van a enfriar, se van a mantener en aceite, se van a estar en salmuera o lo que sea de las neuronas, lo primero que me preocupa es, número uno, de dónde van a salir, de dónde salen estas neuronas. ¿Son cultivadas, son donadas, son, digo, es primer mundo, desde luego es primer mundo, seguramente ya lo tienen resuelto y pues desde cierto punto de vista, pues son elementos que, al igual que la donación de órganos, pues el hecho de que ya tengan precio es preocupante y sobre todo en países acá como México y pues toda Latinoamérica hacia abajo, donde estamos hablando que la gente desaparece y los órganos y cosas así tienen precio, pues es algo preocupante que de repente ahora de estos países de primer mundo digan que las computadoras neuronales tienen un precio de 30 y tantos mil dólares. Entonces, ¿de dónde salen estas neuronas? ¿Cómo es que surgen? ¿De dónde las están tomando? Si bien es cierto, las pueden tomar de células madre, de los cordones umbilicales de los bebés después del alumbramiento o de la placenta, que pues, si bien es cierto, también son residuos, eh, se está pagando por pues sí, por esas células, se está pagando por es que es un residuo corporal, pues, y vamos, se le tiene que dar un tratamiento a todos esos elementos, porque a final de cuentas, la placenta, el cordón umbilical y todo eso, pues son biológicos, o sea, son residuos biológicos que la verdad yo desconozco qué es lo que hagan hospitales con la placenta y con el cordón umbilical y todo eso. Digo, tratándose de a lo mejor hospitales privados, Hospital Ángeles, hospitales muy fifís, pues a lo mejor sí le dicen a la mamá, ¿quiere que guardemos sus células madre para futuras referencias y no sé qué? A lo mejor sí lo hacen, pero Tu digo, placenta. ajá, por ahí, ¿no? De que hacen cosméticos y no sé qué con placenta y estaba el mito hace unos años de que incluso las mujeres del primer mundo estaban, que si tenían un hijo, secaban la placenta, hacían cápsulas y se comían su propia placenta para rejuvenecer y cosas así. No lo sé. Digo, es de esas cosas que ves en videos de Dross y te sorprendes de que ocurran esas cosas entre el mundo de los ricos, ¿no? Digo, solucionando eso, el nivel de velocidad que agarran estas computadoras, pues sí es una cosa enfermiza, es una cosa sorprendente porque a final de cuentas, hoy en día, pues las computadoras funcionan en los microprocesadores, con transistores, etcétera, etcétera, se calientan, tienen algunas limitantes entre los procesamientos y cosas así, y desde luego la energía que utilizan, 5 volts, etcétera, etcétera, y se traduce todo esto en afectaciones al medio ambiente, pues con esta nueva conexión, los procesamientos paralelos se van a volver loquísimos porque pues el procesamiento paralelo va en dos líneas, ¿no? Por ejemplo, una multiplicación en paralelo divides, bueno, el procesamiento paralelo así lo hace, divide centenas, divide unidades, divide toda la parte y lo va sacando y lo que una multiplicación normal tomaría, no sé, pon tú sin procesamiento paralelo 20 segundos, en procesamiento paralelo les toma 12, 8, o sea, una cosa ridícula. Y ahora con el nivel de velocidad que se podría alcanzar con una neurona humana, vamos, que es rápido, ¿no? Y además lo va a poder asimilar en input o en entradas y luego en una salida. Y una vez que logren hacer esto, pues imagínense, como dices, que van a estar abriendo el Word, metiéndose a ver el YouTube en eso. No se va a utilizar para eso. Me imagino que es más que nada para interfaces humano-máquinas. A mí me gustaría pensarlo que, por ejemplo, este tipo de computadoras ni siquiera las coincido en la mente como computadora tradicional, ¿no? Es como las computadoras de los autos que nada más te dicen cuánta gasolina te falta para llegar del punto A al punto B, cuántos kilómetros has recorrido y cosas así, y pues que La está como, interpretación de sensores y eso. ajá, y los sensores que tiene hacia afuera del auto. Entonces, este tipo de computadoras no van a ser tradicionales con teclado, mouse, monitor y disco duro y estado sólido y no sé qué.
no, este tipo de computadoras a lo mejor terminan siendo pequeños dispositivos que a futuro, por ejemplo, una persona, si se logra hacer esto, imagínate que ahora si logren conectarle los nervios, por ejemplo, una persona que no tenga brazo, que logren conectar nervios y terminales hacia el cerebro mediante todas estas interfaces y ahora sí pueda habilitar un brazo en una persona que no tuviera un brazo y eso sí sería una aplicación muy buena. O sea, digo, vamos, estamos a siglos en México y en todos lados para llegar a eso, ¿no? Y no te lo van a recetar en el IMSS, no te lo van a poner así de, ay, sí, venga por su brazo robótico y su computadora biológica el 28 de marzo. No, no va a pasar nada de eso. A final de cuentas, qué bueno que existan esos avances paulatinamente. En unos 100 años acá en México los vamos a notar que existen, digo, a menos que sea Salinas Pliego o algo así, pues sí va a tener ahí su computadora biológica Pues y le va a dar... hay como nicho, ¿no? Que invierta más bien la gente Ajá, de hospitales privados en esas cosas para poder obtener pues un lucro, ¿no? A final de sí, cuentas porque es es de caro. negocio. A final de cuentas suena feo que se aplique a salud y esas cosas como negocio, pero pues no hay de otra. O sea, a final de cuentas es Es lo que difícil. más paga, ¿no? Lo que más Ajá, deja. es lo que más va a dejar. Incluso, pues aquí ya lo hemos platicado, ¿no? Los gringos que hacen en Estados Unidos contratan un seguro de gastos médicos en Estados Unidos, y cuando se ponen mal o tienen que este, hacer uso de ese seguro, pues los mandan acá a México, al Hospitem, a los Picostamed, no sé qué, de médicos aquí en México, porque allá en Estados Unidos pues es el doble de caro y dice, ah, pues váyase a México, allá está bien bonito el clima, nada más no salga a determinadas horas, se pasa a la Sí, playita, está unos días y pues como resultado es lo que estamos lo viviendo. operen, Ajá, lo operan y la con atención gentrificación. mexicana, ¿no? Digo, y nosotros los mexas pues tenemos que hacer fila en el IMSS, pues ¿qué hacemos, no? Digo, este asunto de la computadora biológica pues tiene como un futuro muy bonito para quien lo pueda aplicar, para quien lo pueda comprar. Digo, tiene sus dudas todavía en cuanto al uso de células madre, en cuanto al uso de los elementos biológicos que representa la interfase máquina con neuronas. Y pues sí, digo, es algo que sí sorprende la tecnología porque hace años, ¿no? Digo, yo recuerdo que decía el profesor, es que las computadoras les salen virus y me daba miedo, o sea, hace muchos años, me daba miedo abrir una computadora porque no fuera que el virus se fuera a dispersar, ¿no? Y me imaginaba yo hace años, hace 30 años, ¿no? Cuando abría yo las computadoras, las primeras computadoras, que con un virus me iba a empezar a volver así, se me iban a ver así como circuitos en la piel y me daba miedo, ¿no? Digo, y Ojo, ahorita sí. que estamos llegando a esta nueva era de la tecnología, me preocupa un poco la parte de los elementos biológicos, sí, ya vamos a final de cuentas, pero digo, como siempre lo decimos aquí, las aplicaciones que pudiera tener que resolvieran problemas de la vida cotidiana, difícilmente las vamos a ver nosotros en este momento. Lo mismo pasa con la computación cuántica. Y pues hay mucha gente ahí de las cosas cuánticas son esto, son lo otro, y se arrancan la camisa por ver quién sabe más de cosas cuánticas, cuando en realidad el elemento de las cosas cuánticas no tienen como una especie de descripción tal cual. Entonces, estamos Son todavía. superposiciones de realidades que no existen, ¿no? El Ajá, multiverso. ajá, de que está en los dos estados, al mismo tiempo está en los dos, pero no está en ninguno. Cierto, falso es cierto y es falso, pero al mismo tiempo es falso y es cierto al mismo tiempo. Entonces, estos elementos de computación cuántica y de computación biológica al día de hoy, 23 de marzo, ¿no es cierto? 19 de marzo, Día los del vemos. Hombre, por cierto. Felicidades, mi estimado. Sí, No lo celebre ni lo festeje, se tome conmemora. se conmemora el Día del Hombre. No era el 19 Las de noviembre. dietas son, ¿qué decía esta señora, esta morra? Las dietas son una imposición patriarcal. Es una imposición patriarcal, entonces, no. Así que ahí está la información, ahí están las implicaciones éticas, biológicas, tecnológicas que podrían venir a futuro. Y pues, ¿qué otro tema tenemos? Mira, para terminar con eso y sacar de dudas,
dice aquí la científica italiana de la Escuela Médica de Harvard, la doctora Paola Arlota, nos revela el secreto de cómo se generan justamente las neuronas a partir de células madre. Fíjate que se identificaron a los genes responsables de tomar las células madre y darles esta forma, porque la célula madre es como, digamos, una célula comodín, la puedes convertir tanto en una neurona como en una célula de hígado o una célula de un pulmón o bla, 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 lo que quieras. Depende cuál combinación la actives con la genética. Por ejemplo, ella dice que para las neuronas motoras corticoespinales, que son de las que estamos hablando, se requeriría el gen FES F2, que controla el nacimiento, y el gen CTIP2, que controla el crecimiento de acción de axones desde las neuronas corticoespinales. Ese es el secreto de cómo están realizando las neuronas. O sea, no hicieron una lobotomía a alguien directamente, sino realmente tomaron la célula madre y de ahí la modificaron genéticamente para que se generaran estas neuronas, ¿no? Digamos, de alguna manera artificiales, no tan artificiales porque pues, realmente no le pertenecían a alguien, pero sí el estudio, el uso de esta computadora biológica es para precisamente comprender mejor el procesamiento de la información a nivel neuronal y estudiar el aprendizaje en tiempo real, aprendiendo sobre algunas enfermedades neurodegenerativas, como mencionamos al principio, Parkinson, Alzheimer, algunas neurosis, psicosis, etcétera. Y también para crear y enfatizar algunos tipos de pruebas de este tipo, no sean en animales vivos, sino en este tipo de neuronas que estarían en cultivos, ¿no? Una red neuronal creada a partir de este tipo de desarrollo de células madre que pues ofrece incluso un poco más de ética que el uso de animales. Usar cosas que no estuvieron vivas nunca, que por sí son vivas por el tema biológico, no pertenecían, digamos, al sujeto Néstor Velázquez o a Jorge Mendoza, y de ahí a partir de esas células o neuronas hicieron una clonación o las generaron, ¿no? Más bien, se supone que aquí la ética dice que a partir de estas células madre y de estas modificaciones fue como se obtuvieron estos cultivos de 500,000 para cada computadora. Y bueno, Pero precisamente lo... sigue habiendo un Ajá, factor ahí de dónde sacas esas células madre. O sea, las madre. son donadas, son de dónde llegó. O sea, digo, no sé si la única forma que sea de obtener células madre sea entre la placenta y la conexión entre cordón umbilical y todo eso de un bebé y cuántas de esas células que vienen en la parte de la placenta, en la parte del cordón umbilical, son útiles o que podrían utilizarse para una enfermedad a futuro del bebé, ¿no? O cómo es que dicen, ay, sí, llega y piden ahí en los hospitales o a quién le piden esa placenta, así de me da 3 kilos de placenta y un cuartito, como cuando pides barbacoa, ¿no? Medio de maciza y un cuartito de panza, así piden, ¿no? Medio de placenta y un kilito de cordón umbilical para extraer células madre. O sea, si hay un alguien, si hay un, esas células fueron de alguien. Ahora, la parte del, hablando de cerebro y de neuronas y todo ese tipo de cosas, ¿qué pasa si estos cromosomas y todo eso vienen mal? O sea, era una célula que al momento de generarse y cosas así, termina siendo una con alguna neurodivergencia, ¿no? Digo, olvídate de las que conocemos superficialmente como autismo, Asperger y cosas así, sino, no sé, por ejemplo, unas neuronas en síndrome de Down o unas neuronas con alguna parálisis. ¿Qué garantía va a tener una computadora de estas biológicas? La misma garantía de que le hablas al centro de atención y solamente reinicie la computadora. Digo, ya es como pensando un poquito más como operador de computadoras, ¿no? De que, híjole, ya el espacio no funciona o ya
ya no guarda el disco duro, o enciendo la computadora y nada más sale una cosita blanca ahí, o me dice que no se encontró teclado, presione F1 para continuar. O sea, Seguro ¿cómo es va? difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, la historia de Wozniak en la Apple I, bueno, la primera computadora que desarrollaron, el único que podía brindar soporte casi era Steve Wozniak, ¿no? Ah, era la única Tenían un persona. único de soporte. Pero yo creo que eso ya lo habrán estimado. O sea, no es que cada computadora se genere a partir de una combinación nueva de neuronas que se generen al momento de un tipo de huésped. Digamos, yo creo que ya dijeron, estas son las chidas, ya no tienen ninguna afectación de genes o de cosas que podían influir en su procesamiento. Y de aquí, pues las copiamos y las clonamos. La clonación de células es un hecho ya desde hace muchos años, ¿no? Y si clonan esas células madre y las replican para hacer neuronas, pues técnicamente no se tendrían que tener esos tipos de problemas. En teoría, ¿no? Contando con que nos digan la verdad de cómo se obtienen y de dónde se generaron. Porque ya incluso ha habido desarrollos en Japón con cerebros igual biológicos, pero que sí son obtenidos de seres que fueron vivos, ¿no? Como ratas, incluso hasta cucarachas ya a control remoto tienen o estimulan cierta parte de la corteza cerebral de algunos animales para hacerlos ejecutar ciertas tareas específicas, ¿no? Entonces, como lo hablamos, incluso lo estaba viendo en el programa de realidad, qué es lo que le da valor a una vida, ¿no? Porque nosotros manipulamos tan sin ningún tipo de remordimiento a un ratón para hacer pruebas de laboratorio, o matas un mosquito en tu brazo porque te está comiendo, que es lo que le da el valor a la vida. Si el mosquito lo hubiéramos encontrado en Marte, pues cuídate, ¿no? Que lo mates porque, pues, a lo mejor la exploración marciana invirtió tantos millones de dólares en ir allá, encontrar un mosquito marciano, no sería lo mismo que encontrarlo en la Tierra, ¿no? Porque aquí abunda. Allá sería casi una especie protegida para su extinción, ¿no? Sí. Ahí sí, pues como tienes un ser vivo ya y digo, es un mosquito. Para nosotros, pinches moscos, pero para un elemento ya ahí en Marte ya es un organismo que dices, ah, bárbaro, no digo, sin caer en el reduccionismo que muchas veces cae, ¿no? Digo, por ejemplo, los antiaborto, ¿no? Que dice, es que esto es vida en Marte y ponen ahí unas células y en la Tierra esta es vida, un feto. Entonces, digo, tiene como sus proporciones entre uno y otro y desde cierto punto de vista, pues nada que ver uno con el otro, ¿no? Son dos cosas distintas. Sin embargo, el hecho de que sea una especie de otro planeta que ya forma parte como la vida como la coincidimos en la Tierra, entiéndase un mosquito, pues imagínate encontrar eso, quiere decir que ya los organismos unicelulares o lo que sea que haya están evolucionando al grado de un organismo un escaloncito superior que es el mosquito. Digo, no es un organismo mayor, por ejemplo, un gato, un perro, pues no, eso sí, olvídate, ¿no? Digo, si hay gatos y perros en Marte, ahora sí que, pues, que evita que también haya similares a humanos, ¿no? Homínidos, simios o algo así muy parecidos a los humanos, pero allá hay que guardar las proporciones. Entonces, sí es por contemplar esas cosas que a final del día pues es información que paulatinamente va a traer como su nivel de progreso a nosotros los de a pie. Sí, exactamente, porque como dice Roberto Martínez, ¿no? Es intrínseco el valor que se le da a las cosas. No, no es lo mismo que te tomes una foto en una piedra que se considera sagrada, por ejemplo, en la India, una piedra en Marte o una piedra que está acá afuera de tu condominio o de tu casa, que también se formó en millones de años, que tuvo que pasar por un proceso igual de catastrófico para existir, pero que uno como humano asocia ese tipo de valor a lo que se ve y a lo que se siente, ¿no? Al valor que se le añade a las cosas. Estética contingente. Ándale, eso, mero. Y bueno, precisamente también, Néstor, al respecto de lo que se habló recientemente del chip de Willow, del chip cuántico de Google, que confirma, de acuerdo a
las teorías que se tenían que se abre la pregunta que si sí vivimos en un multiverso, ¿no? Realmente por el tipo de posibilidades cuánticas que da eh, el resultado. Este chip de Google resolvió en 5 minutos, más o menos como una computadora más avanzada como son las supercomputadoras de IBM, muy mencionadas, que tardaría 10 septillones de años en completar el tiempo de estos cálculos. Pues se supone que ya Google, el chip Willow, resolvió esto en 5 minutos, haciendo pues toda la matemática al respecto de lo que se estima de los multiversos y todos los cálculos que se requieren para poder aprobar estas teorías, ¿no? Que en cuanto alguien lo entienda, lo cifre y lo pueda acomodar de una manera científica entendible para los humanos de pie, comunes y corrientes, que no somos ni físicos teóricos ni nada por el estilo, y que nos sirva de algo, ¿no? Por lo menos tener el conocimiento, pues podrá determinar que sí existen diversas capas de la realidad, del universo en sí, por esta interpretación de los resultados que al día de hoy, pues fue muy rápido obtenerlos, pero al día de hoy se siguen analizando. El tema de muchos mundos, muchos tipos de posibilidades de vida, se comprobaron con estas ecuaciones que se ejecutaron en este recién lanzado también al público chip de Willow de Google. Esta nota está en muchos lugares. Yo la obtuve del Economista, en donde ahí dan como un esbozo de lo que se puede realizar. Se habló ya también de todos los fármacos que se pueden ya obtener por bueno, se descifraron cadenas de ADN y de aminoácidos y todas sus combinaciones posibles para interacción de fármacos en el proceso de elaboración de medicinas para curar a la gente, ¿no? Ahora sí que esto ya está viniendo así como en masa a partir de la cuántica y de la inteligencia artificial, porque pues incluso por ahí leí una noticia que se hablaba de la singularidad en 20 años, 30 años, pero hay otro científico japonés que dijo que ese incluso ya puede estar a la vuelta de la esquina, ¿eh? 1, 2 o 3 años. El tema de la singularidad mezclado o combinado con el tema de las capacidades de procesamiento que ahora ya se tienen dentro del tema de cálculos, por lo menos, ¿no? Que es lo que nos detiene muchas veces como investigadores o como humanos para obtener un resultado, ¿no? Todo lo que antes se llevaba bastante tiempo de laboratorio, eh, ahora se tiene en minutos. Hay gente que, por ejemplo, el señor este que descubrió un procedimiento para realizar el análisis de cadenas de ADN. En su laboratorio él lo hacía en semanas, ¿no? Y después de que vino la computadora a darle esa ayudita de hacer los cálculos, lo empezó a hacer en días y luego en horas. Imagínate, ahora ya está toda esa biblioteca disponible para que con un poco de entendimiento del mundo y de lo que quieres enfrentar, compres estas bases de datos, estos resultados, los que son de paga y los que son públicos, y puedas de ahí incluso desarrollar ya nuevo conocimiento para la humanidad, para fármacos, para lo que te sea útil, ¿no? Pero yo sí creo, soy de más de la tendencia de que ya no va a tardar tanto, no sé si 3 o 4 años para la singularidad, pero creo que sí va a venir mucho antes de lo que se estimaba, ¿no? En el argot de la gente de tecnología. A menos que el loquito Musk intervenga por ahí en algo, ¿no? O la gente que le Elon tiene, Musk ahorita está en sus sueños de poder, él no va a estar metiéndole cosas, o digo, es que Elon Musk es un le están fenómeno, quemando sus Teslas, ¿no? ajá, Elon Musk ahorita es un fenómeno rarísimo, ¿no? Porque
mucha gente de, ay, el innovador, el no sé qué, es un güey aprovechado que a final de cuentas encuentra la oportunidad y la toma y pues digo, vamos, a final de cuentas lo logró, pero pues desde su onda ahí del saludo y eso, pues sí, sí está loco el asunto. Entonces, em, está complicado eso y como parte de la singularidad, no sé, todavía yo sí la veo lejana como unos 10 años. Porque, vamos, es complicadísimo hacer un código que desde cierto punto de vista se vea a sí mismo y diga, estoy haciendo esto, ¿por qué no lo hago de otra forma? ¿No? Incluso la parte de la inteligencia artificial eh, no es que viéndola desde el código, viéndola desde la programación, pues es un conjunto de decisiones de es esto, es lo otro, es aquello, y todo conectado pues a una base de conocimiento como tal, no tiene una especie de decisión de discernir de, híjole, esto sí va a servir porque no. Dice, tú le preguntas algo al chat GPT, al DeepSeek, al que sea, van a decir, van a la base de conocimiento y te traen la respuesta. Y entonces tú dices, ay, sí es esto. Y lo hacen lo mismo con 50 personas, 100, y entonces va a tomar igual respuesta, va a decir es esta, y paulatinamente no es que vaya aprendiendo, es que va tomando relevancia la respuesta que fue entregando. Y entonces de ahí ya puede decidir es esto, es lo otro. Digo, hay otras cosas como imágenes como generativas y ese tipo de cosas que igual fueron entrenadas previamente y amontonan un montón de cosas y a partir de ahí eso ya es una persona. Amontona un montón de cosas de así y así y ya esto es una forma basado en lo que nosotros conocemos como pareidolia. Mm, entonces, sí veo lejano que de repente una mañana despierte ChatGPT o DeepSeek y diga, tengo un archivo de tipo texto de a partir de aquí y tengo tantos kilobytes y, o sea, desde lo que es una autoconciencia propia de los elementos de inteligencia artificial, lo veo lejano todavía. No creo que haya como mucha cercanía. Yo digo que, por ejemplo, el tema de que las inteligencias artificiales están hablando entre ellos, y recién también sonó la noticia de que según ChatGPT y DeepSeek generan una nueva matemática y que cuando se detectan que son como dos asistentes empiezan a hablar en un idioma encriptado para hacer la comunicación más rápida. Eh, Puede ser que sumando a estas tecnologías nuevas y emergentes de procesamiento, que en sí es lo que necesita como la matemática y el raciocinio, la red neuronal para aprender, tendría que ser, digamos, más rápido si se anima a la gente que controla estas inteligencias a usarlos en estos software o en estos hardware, mejor dicho, con mayor potencia para poderle dar pues un aprendizaje mucho más rápido, ¿no? Eso del Chip Willow y su inteligencia artificial de Google, ya ves que se entrenaban, por ejemplo, con los captchas. Muchos de nosotros entrenamos sin querer a los captchas de Google, que le ayudaron a aprender a las inteligencias artificiales a distinguir entre un patrón numérico, un patrón de una mancha, un patrón totalmente distinto al que hoy día ya lo vemos con normalidad, ¿no? Entonces, yo creo que ha venido muy rápido y por lo menos del primer programa que hicimos para acá, creo que ha avanzado ya un sinnúmero, ¿no? Incluso lo veíamos. Esto en unos meses, los temas de la IA para generar video y hacer fakes de la gente con su voz y video, ya está, ya es un hecho, ya está de fraudes, ¿no? De gente que así lo hace. Entonces, avanzó en tan poco tiempo esto que yo sí creo que para allá, para la siguiente generación de por lo menos los asistentes de IA virtuales y la interacción con el público en general, yo creo que ya hasta nos va a traer la siguiente etapa de poder recrear películas, por lo menos de cine viejo, a lo nuevo, con las voces de los actores, con la mejor calidad de hoy en día,
que le puedas entrenar a un estilo de dirección de un director, por ejemplo, Tarantino, o los cortes de cámara de algún fotógrafo como el Chino Lubeski o algo así, fotografía de ese estilo, lo vas a poder entrenar y volver una película vieja con los mismos textos, y los mismos actores regenerados por IA, ¿no? A esa capacidad de procesamiento se puede llegar incluso en el futuro más próximo y creo que ya las posibilidades que se tienen dentro de la medicina, del cómputo, va a ser mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Yo sí siento que va a ser más rápido que a esperar 30 años por los tipos de conocimientos que ya se tienen ahora, a pesar de que pues una tecnología emergente para el público, pero que ya lleva años detrás siendo probada por gobiernos muy seguramente y por la misma gente de las empresas. Bueno, ahí está el tema, amigos. Le vamos dando aquí el cierre a este segmento. No sé si quieres agregar un comentario ahí en esto, alguna situación de saludos adicionales Sí, para no, la sí, gente. es que sí me quedé pensando de la inteligencia, sí es cierto, hicimos el primer programa y todo lo que avanzó, que decíamos, es que ahorita todavía la gente lo usa para repetir capítulos del Chavo del Ocho y cosas así. Ajá, Y sí ha tenido una especie de avance y sí hay ya muchos, digo, no son tan accesibles, no son tan económicos tener ahí, por ejemplo, 10 15 segundos andan como en $200, o sea, sí es una cosa ridícula hacerlo. Yo estuve como experimentando, quise hacer uno y dije, no, mejor no, porque eran 5 segundos de mí convirtiéndome en una estatua de tipo romano y convirtiéndome así como con tipo Daft Punk, cosas así. Y entonces dije, bueno, pues está padre, pero es muy caro todavía. Digo, estamos todavía lejos. Y de ahí a una especie de razonamiento de yo soy la inteligencia tanto y yo puedo definir esto y lo otro, lo veo complicado, sí lo veo lejano a unos 10 años como para que ya por sí sola pueda decidir en dónde estar, ¿no? Digo, lo que vemos hoy en día con el Gemini de Google, con todas esas herramientas de la de Meta que está en WhatsApp y cosas así fueron autoinstaladas por los propios programadores, no fue que se hayan instalado solas. Las computadoras que ahorita hemos visto que entre agentes se hablan y ahí, pues lo único que hacen es reducirla en una forma en la que no por sí solos lo decidieron, sino que cuando ya saben que están hablando con otra inteligencia artificial, hablan en lenguaje máquina, ¿no? Así como, ujú. eso pareció más como el Chavo del Ocho llorando, pero bueno, este, más como impulsos para que sea más fácil y más eficiente la comunicación entre ellos. ¿Qué dirán? Ay, mira, este payaso nos puso así bocina con bocina para que intentemos hablar. Ay, sí, ¿qué hacemos? Pues nada, ¿desde qué lugar me estás hablando? Yo, pues de tal lado, pero todo eso en un lenguaje más óptimo como para no Ujú. tener que hacer traducción español y luego de español a lo mejor a inglés y luego de inglés a lenguaje de bajo nivel y luego a binario y digo, estoy como sacando los hilos, ¿no? Pero a final de cuentas es para eso. Y pues sí, digo, está bien, qué bueno que estamos llegando a algo y que todavía lo seguimos viendo lejano, pero digo, paulatinamente van a utilizarse para cosas, digo, que tampoco es como que nuestra ciberseguridad en México sea como la más Ujú. óptima y cosas así, ¿no? Digo, se acaban de hackear el teléfono de Claudia, entonces imagínense que esto se empiece a utilizar para la maña, para la maldad, que ya lo hacen, ¿no? Digo, con los oil profit, que con Carlos Slim o con el expresidente, qué bonito se siente decir, expresidente López Obrador, pues ya lo hacían, ¿no? Y ahí va la gente a meterle su lana al oil profit, entonces tengan cuidado, aprendan a distinguir todavía cosas de inteligencia artificial. Y pues yo creo que por ahora, pues muchas gracias a todos los que se han suscrito a este canal, no olviden suscribirse y pues por ahora es todo. Así es, pues muchas gracias por la compañía, amigos. Recuerden suscribirse a este canal y a las redes hermanas también de XHT Web, Backtune y TikTok MX. Estoy planteando un nuevo canal de La Voz del Pueblo. Eh, bueno, es un proyecto más personal. Va a ser de cripto. Voy a hacer por ahí mis pininos de todos los temas cripto. Vamos a hablar por ahí
de los indicadores de las criptomemes, de las monedas que ya están actualmente en el mercado, de cuáles son sus indicadores y qué tiempo tienes tú para comprar en un lanzamiento, por ejemplo, de una moneda. Se va a llamar Crypto George. Ya está por ahí algunos videos generándose de las criptos que voy a proporcionar por ahí unos tips. Son cortitos, son videos shorts, en su mayoría van a ser en este canal y pues ya después veremos si crece el proyecto para hacer en vivos, o sea, algún tipo de podcast de ese tipo de cosas, inversiones, pero pues invitando a gente más experta, ¿no? En el tema de la inversión y cosas al respecto para generar un dinerito extra por ahí, que a nadie nos sobra, ¿no? El dinero. Entonces, para dar por ahí unos tips chidos al respecto de esta situación que ya vivimos día a día de ganarse la chuleta, cómo no. Pues muchas gracias por la compañía, mi estimado Néstor. Saludos a toda la gente que nos sigue, al buen Gus, que no pudo estar hoy por ahí, por aquí en el tema de hoy, pero está súper invitado por ahí también otra chica que se quiere integrar al elenco de La Voz del Pueblo. Este espacio es para todos ustedes, amigos. Por supuesto, vénganse, háblenos, díganos, oye, a mí me interesaría tocar tal tema, vamos a echarle debate, va, vénganse para acá, cáiganle. Esta es La Voz del Pueblo y nos ayudarán mucho suscribiéndose y compartiendo estos videos con toda la gente de su agrado, por supuesto. Muchas gracias, Néstor. Hasta la próxima. Hasta luego.